Bueno, buenos días tengan todos. Bienvenidos una vez más a este programa Hablemos de Radio, una vitrina que tiene la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, seccional Santiago León de Caracas, el Grupo de X Caracas, para educación, información con todo lo que pertenece a este maravilloso mundo de la radio. Programa que cada día, cada sábado nos hace aprender un poquito más de este tema, de la radio, que es muy importante. Hoy vamos a tener a Ramón, que nos va a dar una charla sobre la primera expedición hecha por radioaficionados. Entonces, bueno, quiero recordarles que nos pueden conseguir por las redes sociales como YB5RB, y también para mayor información sobre nuestra asociación y sobre este programa pueden visitar la página yb5arb.org, que es nuestra página web. Ahí tienen mucha información sobre radio, radio en Venezuela, permisología y muchas cosas más interesantes. Entonces, Ramón, te dejo el mando para que comience con la presentación. Adelante. Bueno, muy bien. Muy buenos días, colegas. Muy contento de estar acá en la mañana de hoy y poder compartir con ustedes algo de historia. Y les agradezco pues que nos permitan entrar en sus hogares y compartir no la experiencia en este caso, sino el recuento de los principios de la radioafición y sobre todo de expediciones. Vamos a abrir por acá entonces nuestra presentación. Y creo que ahí estamos en pantalla. Ahí se ve, pero no está en modo presentación. Ahora sí. Ok. Bueno, vamos a comenzar esta charla en su nombre, la primera expedición de radioaficionados, lo cual va a resultar bastante interesante debido a que, como estaba diciendo actualmente Enrique y Antonio, de las distintas personalidades que pueden influir para que algo se dé. Así pues que a principios del siglo XX, por el interés que había en ese momento, era quién iba a ser el primero que iba a llegar al Polo Norte, quién iba a ser el primero en llegar al Polo Sur y colocar la bandera de su respectivo país. Y eso fue en los primeros años, la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad, entonces, ya el hombre tenía sus sueños en el espacio sideral. ¿Quién iba a poner el primer satélite? ¿Quién iba a ser el primer hombre fuera de nuestro planeta? Y alcanzamos eso y bueno, vamos a seguir en la luna y así sucesivamente. Y desde el siglo pasado también pues hasta en otros planetas. No hemos ido físicamente, pero por lo menos se han enviado ¿cómo se llama eso? Cuestiones no tripuladas para la investigación. Y así pues nos ha servido de motivo de inspiración a distintos grupos de personas, tanto los exploradores, los científicos, hasta los políticos, que todo esto tiene que ver. Y así pues hoy le vamos a hablar de algo bastante interesante, como fue la expedición Macmillan de 1925. Y tiene mucho que ver porque aquí participaron muchos aspectos de la vida científica y militar. Para 1909, el almirante Robert Peary logró llegar
hasta el Polo Norte. Y una vez cumplida esta meta, pues cambió. Entonces, las motivaciones es, ahora que llegaba, ya se llegó al Polo Norte, vamos a ver quién es el primero que va a sobrevolar al Polo Norte. Y fueron muchos los uh, uh, retos que hubo y distintos grupos que trataron de realizar exploraciones. Ya había aparecido Ronald, ¿no? Ya había aparecido Ronald Amundsen, un gran explorador que fue el primero que llegó al Polo Sur. Y luego, ese año 1925, nuevamente Ronald Amundsen y Lincoln Ellsworth, un millonario norteamericano, estaban haciendo planes para, por vía aérea, llegar al Polo Norte. Y también esta expedición, la Macmillan Arctic Expedition, por parte de los Estados Unidos, también era la carrera para ver quién sobrevolaba primero el Polo Norte. Resulta que esta interesante expedición tenía dos componentes en esencia. Era la parte civil por parte de Donald Macmillan y con apoyo de National Geographic desde el punto de vista científico, y por el otro lado el militar, el almirante Richard Byrd, que en aquella oportunidad para esos años era teniente de la Armada norteamericana. Así fue, uno de los mayores aportes de esta expedición fueron dos aspectos que nunca se había logrado. Uno, una expedición científica con apoyo de la aviación y por primera vez con comunicación radial efectiva. Así pues, es importante conocer estos personajes que están involucrados en este gran logro. Y el nombre de la expedición es el de Donald Baxter Macmillan, que viene a ser el que verdaderamente coordina todo. Él nace un 10 de septiembre de 1874 en los Estados Unidos, un explorador, navegante y con muchas expediciones hacia el Ártico durante sus 46 años que tuvo en estas actividades. Fue pionero en el uso de la radio, los aviones, inclusive la electricidad, y fue el creador de un diccionario de lengua Inuktitut, que era de los aborígenes de la zona de Groenlandia y el norte de Canadá. Total que Donald fue el director, por decirlo así, el líder de esta expedición. Y por otro lado, desde el punto de vista militar, tenemos a Richard Byrd, que también era teniente para aquel entonces. Provenía de una familia aristocrática muy influyente en Virginia. Hace sus estudios en la Academia Naval y se graduó en 1912, pero tiene un retiro temprano en 1916 debido a limitaciones físicas. Siendo cadete, pues se fractura el tobillo por primera vez en un juego de fútbol de la academia, y luego en el gimnasio de la academia se vuelve a fracturar, y luego inclusive se cae a bordo de uno de los barcos de la Armada, y lamentablemente se tuvo que retirar, pero él logró hacer estudios para piloto y continuó dentro de la Armada con estos aportes desde el punto de vista de la aviación, creando
puestos de los escuadrones aéreos de la Marina norteamericana en distintos sitios de los Estados Unidos y en el norte, sobre todo en el Ártico. Y resulta que en la aviación, que en esos días tenía mucho auge, porque, por ejemplo, ya para esas fechas, la Armada de la aviación norteamericana, que en ese entonces pertenecía al ejército, realiza vuelos desde Nueva York hasta Alaska con múltiples paradas. También el ejército realiza vuelos alrededor del mundo en 1924 con la ayuda de la Armada. Realizan esta proeza y también la Armada tenía proyectada para principios de 1925 un vuelo ártico que fue suspendido utilizando el globo Shenandoah, pero tuvo un accidente y lo tuvieron que suspender. También la Marina tenía planeado para esas fechas hacer un vuelo con bimotores desde la costa oeste de Estados Unidos hasta Hawái. Y por el otro lado, Noruega estaba, entre comillas, amenazando el vuelo de Amundsen desde Spitsbergen en las islas de Svalbard, que queda aproximadamente a unos 700 millas del Polo Norte. Esta es una de las tantas fotos del dirigible Shenandoah, pero que inclusive no pudo realizar porque al final también tuvo un accidente con pérdida de vida. Así pues que Richard Byrd fue bastante innovador en ese particular. No volaba directamente, pero estaba muy motivado en la parte de aviación, un innovador. Produjo el sextante Byrd, también el indicador de deriva y velocidad, también indicadores de rumbo, una proyección cenital del Atlántico Norte. También Byrd vio la necesidad de la exploración del Polo Norte, porque inclusive desde el punto de vista estratégico, esta es una zona completamente no explorada. Y él le vendió la idea a la Armada norteamericana de realizar estos estudios y utilizando aviones podría facilitar la demarcación, los estudios, la parte geográfica de esto, y no solamente como lo había hecho Peary, de llegar al Polo Norte con esquí, con la ayuda de los perros, etc. Entonces, a través de la aviación se podía facilitar esto. Y convenció a la Armada, al director de la parte aeronaval de la Armada, a su vez le presentó esto al presidente norteamericano y dieron el visto bueno. Entonces, sí, la Armada consiguió unos aviones anfibios Loening, el Oscar Lima II. En realidad fue una serie en los años 20, a partir, creo que fue en 1920, comenzaron a utilizar estos aviones norteamericanos y son con distintas modificaciones, iban desde el OL-1 hasta el OL-9 en el transcurso de esa década. Entonces se consiguieron tres aviones, Oscar Lima II, se consiguieron tres, son aviones biplazas, pueden tener piloto y copiloto, y con una velocidad máxima de unos 185 kilómetros o 95 kilómetros por hora, con una autonomía de unos 800 kilómetros.
aunque una autonomía de 800 kilómetros no era muy factible, tenía que estar bastante cerca, por ejemplo, del Polo Norte para poder llegar a la misma, porque era en realidad uno de los sueños de Byrd. Así pues, estos fueron embarcados, en este caso, en la foto que pueden apreciar ustedes ahí, los 3 aviones en el barco el SS Perry, que fue el que los transportó. Pero es importante tener en consideración estos dos aspectos, tanto la de Macmillan, que era un civil, y Byrd, que es un militar. Macmillan ya tenía mucha experiencia en exploración del norte, ya tenía cantidades de horas de vuelo, por decirlo así, en exploración del Ártico. Entonces se utilizaban en esos entonces los perros para tracción y transporte. Byrd ya estaba con la idea de los aviones. Macmillan se inclinaba más hacia la exploración científica, Byrd hacia las operaciones militares, porque tener la importancia del conocimiento del Polo Norte desde el punto de vista de estrategia militar era fundamental para los Estados Unidos y siempre lo ha sido. E inclusive vio más allá, pensando en que a través del Polo Norte, para un futuro de la aviación, a través del Polo Norte iban a pasar los vuelos transcontinentales. Así pues que tenía una gran visión. Pero tenemos dos aspectos distintos donde cada uno tenía su manera de pensar. Para comprender estas situaciones, por ejemplo, desde el punto de vista militar, entender a los militares, nosotros los civiles, pues nos cuesta mucho porque tienen una percepción distinta de la vida y de cómo se deben de hacer las cosas. Para Byrd fue muy difícil que tener un comando militar a su mando, pero a saber depender de un civil. Entonces, siempre podían surgir cuestiones de conflicto en esta expedición y de hecho sucedieron. Consiguieron entonces para llevar este grupo de expedicionarios al norte eh, dos, dos transportes. Básicamente la goleta Bowdoin, que llevaba a todo el componente civil, a los científicos y la parte de comunicación, y el SS Peary, que llevaba el componente militar y los aviones. Macmillan, en uno de sus viajes anteriores, déjenme recordar, 1913, llegó allá a la parte muy al norte de Groenlandia, explorando, y una expedición que iba a tardar año y tanto, duró 4 años. Él llega en 1913 y se ve incomunicado porque los inviernos fueron muy fuertes, no podían salir de donde estaban hacia el sur y regresar. Y tuvo bastante tiempo meditando de qué necesitaba él verdaderamente para poder explorar el Ártico. Y ahí comenzó a diseñar un barco ideal que tuviese ciertos requisitos. En primer lugar, que fuese pequeña, porque muchas veces para poder navegar a través de ese del mar Ártico y esa zona donde constantemente todo se congelaba y a veces, muchas veces solamente podían conseguir ciertas grietas donde medio pudiesen pasar y necesitaban que ese barco fuese relativamente pequeño. Así pues que también pensaba que el casco debería tener los bordes redondeados para no verse aprisionado por el hielo circundante y fracturar a la embarcación. Y un detalle muy importante es que tuviese el casco una forma de copa de vino, como verán más adelante.
Eso hace que con relativa facilidad pudiera desplazarse y además cuando se encontrara con alguna limitante física para poder avanzar, pues inclusive pudiera encaramarse y poder continuar. También que el ancho, que lo llaman la manga, sea mucho más grande a nivel de la popa. Y eso hace que tenía su razón de ser para que las hélices no estuviesen en contacto con los trozos de hielo a medida que fuese avanzando, sino que se fuese el mismo diseño que tenía la quilla y una popa grande, el espacio suficiente como para que las hélices no sufriesen, con un calado de aproximadamente unos 10 pies, para que pudiera inclusive en momentos en los cuales pudieran encallar el barco y hacer reparaciones, como también llegar a un sitio donde poder mantenerse durante épocas de invierno. Porque este fue un barco que era diseñado para no solamente una navegación, sino múltiples. El motor tenía que ser bastante sencillo. Un motor que pudiera encender y trabajar con cualquier cosa, desde gasolina, diésel, aceite de ballena, aceite de foca, con cualquier cosa pudiese trabajar, y lo lograron. El barco tenía que ser fuerte porque tenía que presentarse muchas veces contra paredes de hielo y que tuviese gran flotabilidad. Si tuviese daño en la parte anterior, pudiera flotar. Si es en la parte posterior, también pudiera flotar. Inclusive si se fracturara el barco en dos, cada uno de esos dos segmentos también pudiesen flotar. Así pues que ese fue el sueño y todos esos requisitos finalmente cristalizaron en el Downing. El Downing fue una goleta de 2 mástiles que fueron las que utilizaron para el transporte, como les dije anteriormente, de la parte civil, de los radios, etcétera, y el S. Perry por el componente militar y los aviones. Fueron los dos transportes que utilizaron desde los Estados Unidos hacia el norte. Así pues, inclusive antes que ellos, y ellos se enteraron de que Roald Amundsen y Lincoln Ellsworth habían salido desde Svalbard al Polo Norte con el 21 de mayo de 1925, o sea que ya se les habían adelantado. Y estos salieron desde Svalbard, pero en realidad no pudieron llegar. No llegaron, inclusive eran 2 aviones que utilizaron. Sí, eran 2 aviones y tenían de 2 motores, uno frente al otro, y uno usaban para avanzar y el otro de tracción, como se especifica. Y no pudieron llegar porque se les accidentó por el camino, tuvieron que aterrizar en el medio y se dieron por perdidos cuando no regresaron, porque se suponía que tenían que tener tantas horas de vuelo, simplemente iban a llegar, sobrevolar y regresarse. Tenían la capacidad para ello, pero se accidentaron y no regresaron y se dieron por perdidos, inclusive antes de la salida de la expedición de Macmillan. Así pues, desde Wiscasset en el estado de Maine de los Estados Unidos, un 23 de junio de 1925, salieron las 2 embarcaciones bordeando la costa de Canadá hasta entrar en el estrecho y la bahía de Baffin, hasta entre Groenlandia y Canadá, hasta la parte más al norte. Llegaron a un asentamiento donde ya Macmillan había
estado, que era IFA, y ahí llegaron un 1 de agosto de 1925. En la salida de Maine, esta es una fotografía de la época, el día 23 de junio del 25, parte de la tripulación del Bowdoin, y una vez que llegaron allí, pues pudieron bajar los aviones, los armaron, la gente de la Nación Naval norteamericana, armaron los 3 Boeing y comenzaron ciertos tipos de exploraciones en la zona desde allí. Es importante entender que desde IFA, en Groenlandia, en la parte norte, noreste, hasta el Polo Norte, pues esos aviones que ellos tenían, pues no iban a llegar al Polo Norte, porque en realidad no era prioritario el vuelo al Polo Norte, aunque Byrd siempre tenía bajo la manga el deseo de llegar con esos aviones. Exploraron, tuvieron que hacer varias, tratando de buscar ciertos puestos secundarios donde podían ellos llegar y a partir de allí poner otras estaciones o donde poder aterrizar o amarizar o aterrizar sobre el hielo, pero se dieron cuenta que colocar esas dos sitios o campamentos provisionales para los aviones donde poder dejar combustible y comida, porque otro problema que tenían era el peso que tenían que llevar, y que de ahí pudieran ser sitios en los cuales ellos pudiesen desplazarse y volar para ir tomando fotografías, la parte de cartografía, porque te llevaban expertos para ello. Así pues que eso eran como unos puestos de avanzada para poder inclusive llegar un poco más allá. Uno de los problemas que tenían era de orientación y ubicación, porque las brújulas normales no las podían utilizar. Recuerden ustedes que una cosa es el polo geográfico y el otro el polo magnético. Entonces había una diferencia allí y los distintos brújulas que disponían no eran muy precisas. La que más le ayudó es la brújula solar, y esta brújula solar pues fue un poco más precisa. Uno de los inconvenientes que tiene es que trabaja con el sol y no todo el tiempo había un sol que lo pudiese orientar por la nubosidad que siempre con frecuencia está en la zona del Ártico. No es tan fácil. Pero sin embargo, esa fue la que más les ayudó a la ubicación. El Bowdoin, por supuesto, fue vital para el transporte del personal civil y la parte de comunicaciones. Y ahí lo ven ustedes casi atrapado por la nieve. Este Bowdoin, siguiendo todas las especificaciones o los requisitos de diseño de Macmillan, pues partió desde Maine, pero fue construido en la Houghton Brothers Shipyard en East Booth Bay, en el estado de Maine. Y les costó originalmente como $35,000 para aquel entonces. Macmillan solamente disponía de $3,000 y tenían que entonces buscar la manera de financiar eso y hizo como unas acciones para ello. Total es que se logró. El Bowdoin no solamente hizo este viaje, inclusive previamente, inclusive el mismo año 1921, cuando la tiraron al mar por primera vez, hizo un recorrido hasta el Ártico, y ya habían ido en varias oportunidades antes de la expedición de Macmillan. Fíjense una foto de la popa
en su diseño, completamente ancho de popa, por las especificaciones de Macmillan. Y miren el bowling encallado. Esto es encallado, pero a propósito. Fíjense la forma que tiene de copa de vino. Tenía unas líneas muy hermosas. Y porque estaba especialmente diseñado para él. Esta foto del bowling, recuerden, 1921. Hoy estamos en el 2023 y este barco de 100 años de edad sigue navegando. Esta foto fue tomada frente a Sable Island, que también es una entidad de XCC. Fotografía porque todavía el barco navega, inclusive el año 91, después de reparaciones, remodelaciones, etcétera, han tenido la delicadeza de mantener su estructura original. Por cierto, es un barco de madera y la quilla, la proa es de hierro y está incorporada al resto de la estructura. En la actualidad, el bowling está en la Academia Marítima de Maine y es su barco insignia. También es barco insignia del estado de Maine. Lo utilizan sobre todo en la parte de la Academia de Navegación, para instrucción, para estudios científicos, que él básicamente para eso fue diseñado. Inclusive, después de una de las tantas reparaciones, Macmillan tenía una casa frente al mar, y después de la reparación, el nuevo capitán se la llevó, tocó la sirena del barco para que Macmillan saliera a verla, junto con su esposa, que también la acompañó en unos cuantos viajes. Ellos dos se casaron en el año 35. También navegante, inclusive lo acompañó en muchos de sus viajes posteriores. Este barco tiene mucha historia. Pasó inclusive a ser de la Armada de los Estados Unidos, sobre todo durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Después Macmillan lo volvió a comprar y pasó por distintas manos, pero en la actualidad sigue navegando, sigue haciendo para lo cual fue hecho, sobre todo para navegar, para la parte científica, para la enseñanza de las ciencias del mar. Así pues, esta expedición tenía dos aspectos. En primer lugar, la National Geographic, que fue el propulsor de la misma, para el estudio y documentación científica de los fenómenos naturales del área fundamental, y pero por el otro lado el departamento de la Marina norteamericana, la exploración y reconocimiento entre Alaska y el Polo Norte con fines militares. Cuando Macmillan quedó atrapado allá en la parte norte de Groenlandia, donde le dije que tuvo durante 4 años, cuando finalmente se pudo llegar los barcos de rescate. Durante ese tiempo, en esa soledad, primero genera mucho temor, no solamente para él, sino todos los que estaban con él. El aislamiento desde el punto de vista emocional genera mucha ansiedad, la soledad, el clima implacable, la inseguridad de saber si qué iba a pasar con su vida. Todo eso conlleva muchas veces al desastre, porque la gente desde el punto de vista emocional, psicológica, se descompensa.
y genera muchos problemas, inclusive problemas de relación entre los acompañantes. Así pues que, um, a pesar de que tenemos muchas veces dificultades ante la vida, hay que sacarle el lado bueno. Y el lado bueno era todo lo que el aprendizaje que de él podemos sacar. Inclusive en muchos de sus viajes, ya desde 1922, llevaban un receptor, por lo menos para mantener cierto contacto eh, con otros seres humanos en otras áreas del mundo y no estar tan solo. Pero inclusive llegaron transmisores, pero ellos no lo sabían manejar. Entonces, ¿qué necesitaban? Necesitaban no solamente escuchar, desde el punto de vista de las comunicaciones, escuchar, sino que tenían que transmitir. Entonces, la comunicación es vital en todos los aspectos de la vida moderna. Ah, entonces, ¿qué sucede? ¿A quién recurrió, al igual que recurren en estos momentos cuando se va la luz, cuando resultan los desastres naturales donde simplemente no hay comunicación actualmente? Bueno, a la radioafición, y Macmillan tampoco se separó de esto. Bien, resulta entonces que Macmillan necesitaba gente que lo comunicara. Macmillan se puso en contacto con Hiram Percy Maxim, que para ese entonces era fundador y presidente de la ARRL. Y tan es así que era tan importante los resultados de esa soledad que ellos tenían y habían experimentado y la necesidad de comunicación, que Macmillan inclusive se fue hasta Hartford, Connecticut, donde vivía Maxim, para hablar y conversar la necesidad de tener eh, comunicación de dos vías. Y de esa manera, pues, se vio la ARRL involucrada en este proyecto y él lo trajo, Maxim, a la organización con el visto bueno. Entonces, se necesitaba personal y evidentemente se necesitaban equipos. Y dentro de los equipos, también parte de la expedición era la parte de comunicaciones, los radios en sí. Esta expedición de Macmillan tenía la colaboración a través de Eugene McDonald, que también era radioaficionado y era el dueño de Zenith. Y de esta manera lograron conseguir los equipos de transmisión. Y todo esto fueron donaciones a esta expedición. Entonces la RRL necesitaban un personal. ¿Y quién pudieran conseguir? Bueno, consiguieron a Don Mix, uno Tango Sierra. Recuerden que para ese entonces ni siquiera habían los prefijos, todavía no se habían asignado los prefijos de los indicativos de radio. Don Mix era un gran telegrafista, tanto que muchos lo consideraban para la época uno de el mejor telegrafista del momento, para esos años de 1920. Él era el único de New England, que era la parte noreste de los Estados Unidos, de tener mayor cantidad de comunicados con la costa del Pacífico, utilizando su radio. Y entonces, bueno, escogieron a este personaje, se lo presentaron a Macmillan, ¿sí? Y fue aprobado. Así pues que aquí tenemos un ejemplo de la tarjeta de QSL ya cuando ya estamos hablando de una tarjeta de 1940, cuando ya tenían el prefijo y tenía el indicativo Whisky 1 Tango Sierra. Él inclusive contribuyó con
la edición de la revista QST. Y aquí se ve, voy a ubicarlo, este que aquí tengo, este que está aquí es Don Mix, el presidente de la RRL, F. Schnell, que por cierto, él era uno de los gerentes de la RRL, inclusive hizo el primer comunicado de 2 vías entre el Atlántico y Europa. Fue el primer comunicado por radio de 2 vías. Él en París y nosotros en los Estados Unidos. Porque Marconi escuchó la primera transmisión transatlántica. Fue Marconi el 2 de diciembre de 1901, pero fue Schnell con unos radioaficionados desde París hasta los Estados Unidos. Hicieron un comunicado de transmisión y recepción simultánea. Y ellos estaban allí, que lo fueron a despedir en el momento de los días previos a la salida del Bowding hacia Groenlandia. Aquí ven, se hicieron pruebas esos días previos, ya creo que desde el 31 de mayo comenzaron a hacer las primeras pruebas de estos radios. Ahí está Schnell, Warner, que era secretario también de la RRL, y el presidente. Entonces, estos radios fueron diseñados por la casa Zenith. Inclusive primero vieron dónde iban a estar ubicados los equipos a bordo del Bowding para el diseño del mismo. Básicamente estos radios escuchaban las frecuencias medianas de los 200 metros y tenían una potencia de unos 100 vatios. Don Mix, inclusive en la revista de QST del año 41, diseñó transmisores de 2 tubos para principiantes, bastante sencillo para que la gente, los novatos, pudieran salir al aire con facilidad. Dentro de las antenas que utilizaron, básicamente a nivel de decoding, eran antenas en hilo, en L, reducidas, porque no tenían el espacio. Imagínense, si es para la banda de 200 metros, si 160 es una antena larga de media onda, y ya estamos hablando de 200 y 300 metros. Entonces, los equipos inclusive fueron diseñados para poder trabajar con estas antenas recortadas. Me imagino que deben haber tenido incluidos sus acopladores de antenas de la época. Y esto a bordo del barco, sus transmisiones a bordo del barco por toda la travesía hasta llegar a Groenlandia. Pero una vez en Groenlandia, para tratar de mejorarlas, usaban esas antenas y las tiraban hacia colinas cercanas para poder tener mejor longitud de onda mejor longitud de las antenas, para que fuesen más efectivas, no solamente utilizar un acoplador de antenas. Entonces, Don Mix pasaba semanalmente mensajes de 500 palabras a una corporación de periódicos, que era la North American Newspaper Alliance, una alianza de varios periódicos. Estos generalmente recibían esta información a través de la ARRL y sus distintos operadores. Y les pasaban estos mensajes tanto a la revista de National Geographic como a los periódicos. Generalmente, Don Mix hacía guardias regulares, eran nocturnas. Pero acuérdense de algo. Imagínense ustedes, ahorita que recuerdo esta parte de guardias nocturnas. Estamos en el verano del Polo Norte, donde casi todo el día, la de las 24 horas, está el sol afuera. En unas bandas sumamente bajas. Recuerden ustedes, nosotros que tenemos poca experiencia en 160, por lo menos este personaje que les está hablando,
Son bandas nocturnas y ruidosas. Y entonces estamos en el verano del Polo Norte, que casi siempre es de día. Imagínense todas las limitaciones que tenía este telegrafista para poder cumplir su misión, cuestiones de propagación. También pasaban mensajes personales para los expedicionarios que estaban con él. Envía la lista de sus indicativos a los radioaficionados que trabajaba y escuchaba. Él llegó a inclusive escuchar y trabajar radioaficionados de la costa del Atlántico, perdón, del Pacífico, Vancouver. Se cayó virtualmente de su silla cuando le contestó una estación de Hawái, y fue para él muy emocionante. Acuérdense que este es un individuo que para ese momento tenía 21 años. ¿Ok? Imagínense toda la responsabilidad que él tenía para una actividad como la que estaba haciendo, donde se estaba haciendo historia, y él con 21 años. Estas informaciones que él pasaba eran noticias periodísticas casi a diario en las distintas periódicos de los Estados Unidos. En esta foto histórica también, los días antes de la salida, están una serie de personajes como Schnell, al cual ya les hablé, Don Mix, el operador de telegrafía, Warner, el editor, West, que fue el ingeniero de Zenith, que fue el que inclusive tomó las medidas para poder hacer estos equipos, especialmente diseñados para esta actividad. Y por supuesto, Don Macmillan, el líder de la expedición. Por cierto, se hicieron dos juegos. Un juego se montó en el Downing y el otro en el Pierce, en el Peary, en los dos barcos. Una de las limitantes que experimentó Mix era la banda que usaba, la banda de 200 metros, que para ese momento era donde estábamos limitados los radioaficionados, porque cuando hicieron ciertas distribuciones de bandas y frecuencias, no le daban mayor importancia, sino que se le otorgaron las bandas de 200 metros hacia abajo, en longitud de onda, y hacia arriba en frecuencia, a los radioaficionados, y sobre todo las bandas de HF, no sabían en aquellos entonces la gran ventaja, el gran regalo que nos estaban dando los radioaficionados en ese momento. La estática del sitio, las auroras boreales, una estación muy estrecha a bordo e inclusive cuando estaban en tierra, porque tenían una pequeña cabina muy pequeña para la instalación. Y por supuesto el combustible limitado para poder hacer trabajar a los generadores. La estación que sacaron al aire era la WNP, Wiki Nancy Papa, del Wireless North Pole, que se le otorgó a esta expedición y al Bowding en esencia. Ocho Zulu Zulu, uno que hacía caricaturas en QST, hizo una foto, un dibujo de Don Mix antes de ir a la expedición, como aparecen muchas fotos, y como WNP, como muchos de los expedicionarios, peludo, barbudo, etc. Mix demostró que los equipos de onda corta posibilitan a los exploradores a mantenerse en contacto a grandes distancias. Y a partir de ese momento, pues la radio formó parte de la historia de las expediciones del Ártico y después del Antártico. Importante fue que entonces sus mensajes diarios a la Armada Norteamericana, a la National Geographic, inclusive pudo hacer un concierto musical
por parte de los expedicionarios, en realidad no tanto los expedicionarios, sino la población eh, eh, originaria del sitio, los Nuits, que inclusive cantaron y pudieron ser escuchadas. Pudieron captar estas señales inclusive hasta en Nueva Zelanda y Australia, virtualmente del otro lado del mundo. La Armada Norteamericana adoptó la radio de onda corta como parte de su comisión. Inclusive, no solamente la Armada, el ejército norteamericano, las distintas bases de los Estados Unidos en todas partes del mundo, sobre todo en el Pacífico, muchas de ellas tienen todavía estaciones de uso exclusivo para los radioaficionados. Y recordamos cuando ahora estas islas como las de Midway y Guam, que en la actualidad no están activas, cuando tenían unas bases funcionando, tenían sus estaciones de radioaficionados y podíamos nosotros comunicarnos con esas entidades del DXCC con relativa facilidad y no esperar a una expedición como la que tenemos ahora. Entonces, el logro sobresaliente de esta expedición fue el ámbito de las comunicaciones, la radio. Esto lo escribió Marinar. Utilizando ondas cortas, la expedición estuvo en contacto constante con el mundo exterior durante todo el viaje, para el deleite de los aficionados que pudieron trabajar con ella. Éxito fenomenal que demostró a la Marina que las ondas cortas eran definitivamente superiores a las ondas largas y ultralargas, las que las flotas ya habían estado confinadas. Así pues, las radiocomunicaciones fueron el gran triunfo de esta expedición al Polo Norte. La revista QST hizo honor a su regreso en octubre de ese año, de la portada de la revista, haciendo honor al Wireless North Pole. Por cierto, al año siguiente se vio coronado el deseo de Byrd y su piloto Bennett. Siempre ellos volaron en el Learning OL2, NA2. Y al año siguiente, a bordo de un Fokker desde Svalbard, sobrevolaron el Polo Norte a una distancia de ida y vuelta de 2.504 kilómetros. La importancia que tenía de parte del aprendizaje, que no se podía llegar allá utilizando viajes cortos, porque era muy difícil. Tenía que ser un solo vuelo, tenía que tener el avión la autonomía por realizarlo. Y su rival, esto fue el 9 de mayo, su rival, Ronald Amundsen, 3 días después sobrevoló el Polo Norte con el Norge, el dirigible, saliendo también de Svalbard. Estoy seguro que allá se consiguieron en Spitsbergen, Svalbard, estos dos personajes que fueron básicos para la exploración del Polo Norte. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, excelente presentación. Excelente, Ramón. Agradecido por esta maravillosa charla y bueno, parte de la historia de este mundo de la radioafición. Entonces, bueno, vamos a dejar los micrófonos abiertos para que puedan todos sus opiniones, comentarios, preguntas. Conversemos un poquito sobre este tema interesante. Así que los micrófonos están abiertos para todos. Enrique, adelante. Como siempre soy primero, ¿no? No, 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 porque mientras la presentación está siendo hecha, mucha cosa entra, ¿no? Y se busca la similaridad, la similitud con todo esto, ¿no? Excepcional. Ramón, vos sos un experto en muchas cosas, ¿no? Inclusive en estas cosas que no tenía mucho conocimiento y te quedaste experto con esto. Fantástico.
porque efectivamente una investigación que te llevó también mucho tiempo, porque juntaste tanta información para llegar al punto final y decir la importancia de la primera The Expedition hasta hoy, ¿no? Fantástico, efectivamente, te felicito por esto. El paralelo que yo pienso es de que vos dijiste bien, ¿no? Hay el factor técnico y el factor humano en la de expedición. El factor técnico y el factor psicológico, ¿no? El técnico es todo esto desarrollo que hubo en el tiempo y psicológico, cómo aguantar todas estas condiciones tan difíciles, ¿no? Y ahí me pongo en un ejemplo que yo tuve personalmente similar, donde hubo una The Expedition de un brasileño, no sé si ya escuchaste alguna vez, Amir Klink, no sé si ya escucharon. Amir Klink fue el primer, no sé, persona, o no sé si era brasileño, persona que cruzó desde África hacia Brasil remando solo, con un barquito pequeño, mucho planeamiento y un radio pequeño, y lo hizo. Esto le dio la confiabilidad y la voluntad, motivación, ¿no? De hacer un segundo viaje hacia el Polo Sur. Ahí viene la cuestión, al otro lado. Y era más difícil, ¿no? Con un barquito a remo, pero con barco a vela, con casco de aluminio, ¿no? Y él planeó todo, y ahí viene la cuestión interesante que cruza con la cuestión de la comunicación y la parte psicológica. Cuando llegó el invierno, el casco debería aguantar todo esto y todo más, pero cuando él llegó para se quedar durante la Navidad, él estaba, no podía sacar el barco de allá. Y en aquella época esto era esta The Expedition, ¿no? La expedición con soporte radio, porque él también era radioaficionado, ¿no? Él contaba con un experimento nuevo que eran los Handy Talks vía satélite, ¿ok? Que inclusive quien le dio esto fue justamente Atilano, que manejaba con esto, empresario, acá en Brasil, con Globosat, no me acuerdo más cómo era el nombre, ¿no? Iridium. Ah, y al final lo que pasó, falló. Falló porque los múltiples satélites llegaban cuando se contaban en el Polo Sur, se interferían uno al otro y la comunicación vía satélite con el pequeño aparato no funcionó. Pero él tenía ondas cortas ahí, HF, listo al lado, y esto servía de comunicación. Pero lo que quería decir con esto, no la cuestión de la comunicación, pero es porque nosotros, ok, yo me incluso, estamos haciendo el follow-up de todo el viaje y sentimos que el psicológico era muy importante para mantener el moral alto, principalmente en la fecha de Navidad y Año Nuevo, porque él no se aguantaba de depresión, cuando vos decís aislamiento, presión y todo esto, exactamente es el cuadro que pasaba en el momento y justamente en Navidad y Año Nuevo. Y nosotros nos regresamos por toda una semana con él para que él pudiera estar en contacto con alguien en un momento importante como esto. Entonces hay los dos lados, el técnico que nunca anda, pero siempre se busca una solución y la motivación sobre todo, y el psicológico de Amir Klink, ¿no? De aguantar a todo eso, que necesitaba de la comunicación para aguantar toda la presión. Un paralelo muy interesante, ¿no? De lo que presentaste en el día de hoy. Otra vez, felicitaciones. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Y evidentemente, mire, no todo el mundo puede ir a una expedición como la que eh, se realizaron estos caballeros en los años de 1925, inclusive los previos. Ya Macmillan ya conocía la zona, la conocía, pero eso lleva unos riesgos sumamente grandes. Y parte del aprendizaje que él tuvo fue esa vez que quedó allí atascado durante esos años, que llegó allá en la parte norte de Groenlandia. Acuérdense, en 1913,
no había comenzado, no sabía nada, no sabía que había una guerra mundial. Cuando él regresó se enteró. Cuando él regresó tuvo 4 años allá, el año 17, ya terminando la guerra. ¿Ok? Imagínense el aislamiento, no tenían comunicaciones, simplemente no la tenían. Y evidentemente, desde el punto de vista emocional, la soledad, el aislamiento, la incertidumbre, el clima tan inhóspito que tenía, pero sobre todo no saber qué iban a hacer con sus vidas, ¿verdad? 4 años después fue que vinieron pudieron irlos a buscar. Ahí aprendió muchas cosas. Otro aspecto que recuerdo que leí, en uno de los vuelos de estos aviones del OL-2, para poder, para poder llevar a uno de los campamentos el combustible y etcétera, volaron dos, porque tuvieron muchos accidentes. Estos aviones no fue que los armaron y no pasó nada. Hubo uno que inclusive se dañó porque se quemó. Resulta fue que combustible alrededor de uno de los barcos se incendió y el avión estaba amarrado al barco. Y entonces se quemó parte de eso. Inclusive a uno de ellos el motor se cayó, se les cayó. Y tuvieron que reponerlo, etcétera. Ellos llevaban de todo como para poder reconstruir estos aviones, pero me fui. A la parte de la soledad. Pues sí, uno de estos aviones tuvo que volar solo el piloto. Y entonces eran dos que estaban volando, pero uno de ellos se perdió, se desorientó y se perdió. Y sin saberlo se puso a volar hacia el norte. Y el otro, que se dio cuenta, pues se puso a buscarlo y lo consiguió. Imagínense usted, lo consiguió, pero esa hora de vuelo solo lo describe el piloto, que fue la experiencia más pues, aterradora de su vida, el estar solo, aislado, Imagina vos la con ese, ansiedad. con solamente hielo abajo y cielo arriba, y no saber dónde estaba ni para dónde iba. Pero lo lograron traer, pero cuando lo regresaron, él dijo que él estuvo en esa soledad, para él fue impresionante. En experiencia, la nuestra personal, solamente en una sola oportunidad, aunque yo sabía que yo no tenía peligro de vida. También en una expedición. Cuando fuimos nosotros al Salto Ángel, que fuimos en helicóptero, y fueron varios vuelos, uno de mis compañeros y yo fuimos los últimos que fueron a buscar. Y nos quedamos en esa oportunidad, en esa inmensidad del aullante Puy, allá en el Salto Ángel, en esa soledad donde no había nadie. Solamente él y yo nos quedamos ahí, nos quedamos como, creo que como hora y media, 2 horas, entre que los anteriores que habían ido a buscar y que y viniera de regreso el helicóptero a buscarnos. Y Era nos en esta quedamos, época que estuviste en Svalbard también, que estaba cerquita de allá. eh, sí, el año pasado estuve en Svalbard, en Sí. Spitsbergen, precisamente de donde muchos partieron para explorar el Polo Norte. Ujú. Está como a 700 millas del Polo Norte. Bueno, entonces mi compañero Benito Leal, de 5 Francia, Canadá, y yo nos quedamos solos. Nos quedamos con una carpa, con toda la comida, con gasolina, con 2 generadores, eh, en esa soledad. ¿Cómo Sin no saber, perder el control debe ser una elección, ¿no? sin saber si nos podían ir a buscar, porque uno nunca sabe qué puede suceder. Pero esa es la única oportunidad. Lo que sí recuerdo es que cada vez que yo oigo el ruido de un helicóptero, me viene a la mente
la alegría de escuchar el ruido del helicóptero que nos venía a buscar, Qué ¿ok? bueno. En esa soledad. Pero desde el punto de vista emocional, mira, no todo el mundo maneja esto adecuadamente. Y sobre todo si es crónico. Cuando digo crónico es que día tras día de soledad y aislamiento de todos estos personajes, desde el Yo pienso principio del que vos, siglo, a- yo pienso que vos no sos una persona ansiosa, ¿no? Entonces, pues, entonces resististe mejor todo el tiempo porque no hubo mucha ansiedad que te dominaría. bueno, pero también bueno, lo mío fue pasajero. Yo sabía que no, yo no tenía problema. Y además estaba acompañado con un gran amigo. Entonces, pues, ahí meditábamos los dos. A lo menos. No, y fíjate, importante, para esa época no existía la tecnología para nada, o sea, muy poca tecnología. El mundo actual, la gente se queja porque no le llega un mensaje o no le responde un mensaje de WhatsApp y la gente ya se siente sola. Imagínate Sí, aquella época que no existía nada de eso. el Estar ahí, desespero, sí, el desespero, que mucha gente se desespera, estar ahí, claro. todo eso, mira. Y mira, la gente igual, las expediciones actuales. Fíjate, esa expedición con los pocos recursos, el tamaño de los equipos de radio, la misma embarcación, y si ponemos a ver, fue exitosa, fue exitosa. Y ahora, mira, por cualquier cosita ya abandona una expedición. Entonces, los tiempos han cambiado. Yo creo que la madurez del hombre también ha cambiado. El Ima- hombre se ha vuelto débil. Imagínate a Sí. Aldrin en el módulo lunar solo, Ay, Solo. girando alrededor de la luna él solo. Porque por lo menos los otros dos compañeros estaban uno con otro allá en la luna. Pero este estaba solo dando vueltas. que Y sin tantas cosas saber, no le circula por la cabeza, ¿no? Claro, Volveré, no volveré, ¿qué pasa? claro. Eso, Sí, para esas cosas se necesita un entrenamiento no solamente físico, claro, desde así todo es. punto de vista, desde el punto de vista emocional, estudiado, o sea, sí, Aprovecho de felicitarlo, excelente, excelente. Siempre tiene esa habilidad de hacerlo entrar a uno en vivirlo también, esa emoción con que la relata su presentación, excelente. Y bueno, yo nunca he tenido la primera experiencia de ese tipo, pero debe ser aterrador quedarse solo, aunque sea acompañado, pero de todas maneras muchas cosas circulan en la cabeza que puede pensar de que nunca va a retornar o que algo pueda pasar. Felicitaciones, Ramón. muchas gracias. Yo, a mí me gusta hacer esto, porque esto me ejercita, me permite, inclusive desde el punto de vista cultural, aprender muchas cosas, muchas cosas. Yo siempre le digo a los muchachos que se están entrenando en mi especialidad, miren, lean, porque ustedes van a buscar una sola cosa, pero para conseguir esa sola cosa han tenido que leer muchas otras. Y cada vez el aprendizaje es mayor, mayor cantidad de conocimiento, y uno lo hace con gusto. Sí, sí, se pasa tiempo, son unas cuantas horas, y está condensada en esto, creo que fueron 40 minutos que conversé aquí con ustedes, pero uno aprende historia, uno aprende Cultura historia, general de todo, ¿no? Sí. Yo pienso claro, también, de todo. Alberto, de que tomamos 100 años atrás y ahora lo que significa hacer un planeamiento de una, entre comillas, una aventura de esta. Era mucho más aventura en esta época, mismo con todo el planeamiento, todo lo que se Claro, por puede. supuesto. Y hoy con todas las herramientas que tenemos para un The Expedition, mismo así falla. Con todo el planeamiento que se hace un año antes. Y mañana esta señora Mutsen y toda esta gente, Bert y todo, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas ellos tenían para se quedar totalmente seguros? Porque hoy, ¿no?
ya hay un montón de experiencias anteriores que te da un poco más de seguridad para salir de una expedición bien estructurada. Y aquello que hicieron por la primera vez, ¿cómo es? Creo que estaban hechos a prueba de falla. La competitividad es lo Era otra gente, principal. estaban hechos a prueba de Por falla. esto, uno quiere salir antes del otro y deja todo Claro, por detrás, la- ¿no? competir, ser el primero. Imagínense Ramón, dame, lo que experimentó Scott. Scott fue uno de los expedicionarios de Estados Unidos que fue al Polo Sur. Y cuando finalmente llegó al Polo Sur, ya estaba la bandera de Noruega ahí por parte de Amundsen. Se le había adelantado. Sí, yo vi esto con aviones. Y hoy en día igual, ¿no? La gente de la India a la luna, los chinos al mismo tiempo, con los rusos al mismo tiempo, y los norteamericanos a ver quién encuentra agua antes. Sí, sí, sí. Llegan todos al mismo tiempo. Y resulta que Scott perdió su vida. Perdió la vida ahí. Sí. Pero sí llegó al sitio. Por otro lado, eso de lo de la planificación, y parte de la planificación era lo del barco del Dowdy. Uno de lo que fue capitán muchos años después, en una oportunidad dijo, no es lo mismo un barco que ha ido al Ártico que uno que sigue yendo al Ártico. ¿Qué tal, no? Muy sexy. Muy bien. ¿Y cómo? Ese barco tiene mucha historia, porque como recordarán, lo construyeron en el 2000, en el 1921, y ese mismo año hizo ya su primer viaje. Ese barco hizo como 45 viajes para allá. En el transcurso de los años le ha hecho muchas reparaciones. No se puede olvidar, sigue navegando, que es lo importante. Carlos, Tiene 102 años. Dime. no se puede olvidar que en aquella época había muchos premios, ¿no? Para aquel que sería el primero a volar, el primero a alcanzar tal, a hacer un hecho y a llegar, ¿no? Entonces había una motivación muy fuerte financiera, entonces es espectacular, ¿no? La cantidad de gente que buscó esto, pero lo más importante, la radio siempre juntos, ¿no? Y esto es algo, es un diferencial, porque me parece que es una especie de un amparo psicológico también tener la radio envuelta, mismo que alguien no te pueda ayudar mucho, pero estás ahí con alguien se comunicando. Eso es muy importante, en mi opinión. Tienen que pedir ese barco prestado para ir para Bouvet. yo creo que llega más Sí, ¿no? rápido. Llega más rápido. Lo que Seguro. Con Seguro que va y viene sin problema. Sí, sí, sí. Lo que Está hemos tenido la diseñado para oportunidad de viajar y estar en expediciones y escuchar a un amigo, a una voz conocida, un indicativo conocido. Es una emoción. Yo muchos de ustedes Pura verdad. lo habrán vivido. Es una primera. emoción, y es simplemente emoción, es parte del ser humano, de la necesidad de comunicarse. Y nosotros hacemos uso de este regalo que nos dio Marconi y los estados, cuando digo los estados, los distintos entes gubernamentales, que nos permite, que nos dan este espacio a nosotros para seguir experimentando dentro de la radioafición, pero sobre todo la parte más bonita de la radio, siempre digo, es la amistad que uno logra a través de la misma. Que esa soledad que no es tan pesada. Inclusive yo recuerdo cuando yo era estudiante y me tocaba rural y tenía que viajar fuera de Caracas y me llevaba mi radio, pero no iba solo ni venía solo. Tenía mi radio en 40 metros y iba hablando con todos mis amigos por todo el camino. Se me hacía fácil, se me quitaba. Desde el punto de vista emocional ayuda. Compañero. Es algo grande. Sí. David tiene la mano levantada. Ramón, vengo en 5 minutos. Tengo que supervisar una cosa aquí. Ok.
Chévere. Ya David con la mano levantada. Bueno, sí, la lectura de esta parte histórica y conseguir el material y eso, para mí es una diversión. Ya se ha transformado en una diversión y lo disfruto y poderlo compartir con todos ustedes que han tenido la dicha de también estimularme para ello, para que podamos, uno de los propósitos de las actividades que hacemos, que es de fomentar la radioafición, simplemente eso. Este es un tema básicamente de historia, pero en las otras charlas hay cuestiones mucho más técnicas que los que saben más de esto, que puedan aportar, mejorar la calidad de la radioafición a través de cada uno de sus participantes. Así pues que los invito a que preparen una charla, lo que ustedes quieran, y simplemente nos lo comunican. Esta es una tribuna abierta. Más bien necesitamos charlistas, gente que temas, porque temas hay. Cuando se ha hablado de no, y ya no hay nada que hablar, no hay nada que hablar. Ahora es que tenemos cosas que hablar y cada quien tiene en su rama la manera de proporcionar información para todo. Todos los días se aprende algo y los sábados ya es parte de la parte educativa que disfruto. Así que bueno, miren, si la pregunta, si tengo la respuesta, como les digo a los pacientes, yo se la daré. Bueno, mira, sí, quiero participar. Excelente ilustración. Ok, y son muy partícipes de ese tipo de historias que hay que contarlas, hay que dejarlas escritas, hay que multiplicarlas. Por ahí pasé por directo, Ramón, y el link de la asociación. Hay una historia de el bachiller Yankee Víctor 4 Alfa Charlie, Ricardo Boyano Herrera, radioaficionado en 1954. Prestó ayuda a una expedición venezolana francesa que estaba en los lados del yacimiento del Amazonas, del río Orinoco. Esa expedición tuvo un tiempo desaparecida. ¿Okay? No tuvo, las autoridades no tuvieron comunicación con ellos durante un tiempo, 2 días, 3 días. Y estuvo la participación del bachiller Yankee Víctor 4 Alfa Charlie, Leonardo Herrera, y ahí se relata la historia, inclusive fue publicado por el Diario Nacional. Bien, es bueno que lo vean, ahí parece del link, hay un radiodifusor que lo hizo conocer como una memoria del pasado, y realmente lo que hicimos todos. La radiocomunicación es importante. Gracias, nada más era para agregar ese toque de un venezolano que tuvo participación en una expedición que estuvo desaparecida. Nuevamente la radioafición haciendo gala de su importancia. Y de hecho, ahorita hizo referencia a Enrique de la expedición de la Balsas, ¿verdad? Eso fue en los años 40, no me equivoco, Enrique, 47, por ahí, ¿no fue? El libro que tenías a mano. Y ellos se mantenían en contacto a través de los radioaficionados. 47. Aquí en Venezuela, yo recuerdo en los años 60, un velero venezolano, el Canaima, le dio la vuelta al mundo. Y los radioaficionados de Venezuela estaban en contacto con ellos constantemente. Recuerdo que una vez vi el casco del Canaima, creo que por ahí por Caraballeda, pero hizo historia acá en Venezuela, y los aficionados de la época también. Un ejemplo excelente que fue dado ahí por David. Vos que tiene tu raíz en la medicina,
no sé si fue esta expedición en 47 o otra que fue hecha después más cerca, ¿no? Donde atravesaron con esta balsa muy sencilla hacia la Polinesia, ¿no? Para probar que la gente de Perú, Venezuela, tenía influencia sobre la población de la Polinesia, ¿no? Y se fue comprobado. Al final llegaron a una isla y con la radio hicieron una operación cirúrgica remota para ayudar a un que estaba en una isla sin condición de, de sobrevivir. Entonces, con la radio que estaba en la balsa, entraron en contacto con un radioaficionado en Estados Unidos y remotamente siguieron todas las condiciones para salvar a la persona, el habitante, que eran personas simples ahí de Polinesia. O sea, para esto también, ¿no? Estamos ahí todos juntos, ¿no? Una expedición, la radio, medicina, auxilio al próximo, es un conjunto, ¿no? Es verdad, Ramón. No lo conozco, pero yo no lo dudo. En la actualidad tenemos algo que se llama la telemedicina. Imagínate, Sí, no sé hace cuántos años, ¿no? O por lo menos de cómo serían los pasos para seguir, cosas de tipo, ¿no? Porque no había la telemedicina cuando fue hecho eso. claro, claro. En Pero HF fue la comunicación. evidentemente que la radio sirve para eso y muchas cosas más. Así, telemedicina sin ver, ¿no? Sí, es audiomedicina. Sí, no, la telemedicina se hace referencia no solamente por internet, sino inclusive por la utilización de la radio. Y de hecho, Exacto. pues, tuvimos una charla que nos la dio un colega nuestro, eh, Luis Fernández, que es 5 Eco Whisky Xilófono. Telemedicina la tiene la Universidad Central de Venezuela, la ha desarrollado y sobre todo para ponerse en contacto con sitios aislados de Venezuela y poder ayudar en la información desde el punto de vista médico. Ujú. Eh, Así que ahí podemos nosotros participar también. Aquí me está escribiendo Leida al chat. Este jueves van a tener jueves 17 a las 23:00 por el canal Radio Afición en Vivo de YouTube, una presentación sobre Bubet por NP4 Golf Otis, así para que lo tengan pendiente. Jueves 17, el canal es Radio Afición en Vivo por YouTube. Vamos a estar pendientes para estar presentes con la presentación de Otis vía YouTube. Y a Otis lo vamos a tener para el próximo mes, también en septiembre, una charla sobre el WRTC. Él fue uno de los jueces, de los árbitros, y lo vamos a tener acá. Adelante, Ramón, sí, disculpa la interrupción. No, ninguna interrupción. Anoté entonces 10 y 17 a las 23 UTC, me imagino, ¿no? A las 23:59. Ah, ok, 8 de la noche de acá, ok. a las 24, a las 00. Chévere. Sería bueno ver a ¿En qué fecha? Otis nuevamente. Hoy. El jueves 17, este próximo jueves, Enrique. Ah, bien, ok, gracias. Muchas gracias por la información. Este mundo de las expediciones es fantástico y con todos los riesgos. Imagínate en aquella época sin los medios, el tamaño de los equipos, los pesos. Ahora hacemos una expedición con equipos que pesan 2, 3 kilos, 4 kilos, menos. Equipos muy pequeños. En esa época un equipo pesaba, no sé, 50, 100 kilos. Es complicado. Les ofrezco la siguiente charla, que es una expedición de DX en forma de radioaficionado, que fue la primera. Esa es la de Gatti Hallicrafter en África. Así que ya más o menos la tengo elaborada, pero ya le buscaremos fecha, pero no la vamos a hacer tan continuo para que no la Fantástico. tengamos aquí el mismo personaje todo el tiempo.
No, no, pero es que son interesantes, Ramón. Estas son charlas muy interesantes, pues es la historia. O sea, es la historia, lo que ha pasado, y son importantes porque hay que aprender de ellas. O sea, la historia está para aprender, no para revivirla, sino para aprender de ella. Una de las cosas importantes de esta expedición que conversamos en la mañana de hoy es que en la unión está la fuerza. ¿Ok? Esta expedición eh, tuvo muchos logros. Evidentemente, eh, los dos logros fundamentales, el primero fue lo de la comunicación, que es vital. La incorporación de la aviación en estas exploraciones donde nunca antes había existido. Pero es el trabajo de equipo. Ahora bien, uno de los problemas, evidentemente, y eso surge y es natural en todo grupo humano, la rivalidad, ¿verdad? Inclusive en un equipo, la rivalidad hay que saberla manejar para poder todos llegar al norte que queremos. Cada quien puede aportar su conocimiento, su destreza, etcétera, pero son granitos de arena que cada quien va poniendo para el trabajo de equipo en lograr el objetivo final. El objetivo final se logró, porque, oíganse bien, uno de los objetivos finales no era llegar al Polo Norte, ni volar al Polo Norte, era Ramón, yo me explorarla. acuerdo cuando Otis hizo, ¿Sí? cuando Otis hizo la presentación de Bové acá en Yankee Victor, ¿no? La asociación, me acuerdo que yo hizo la pregunta sobre la cuestión de las reacciones humanas de cada uno de los participantes sobre estrés, ¿no? Es interesante, como vos estás diciendo, de que así, hace 100 años atrás, o igual, ¿no? Muchas veces se selecciona a la persona para de expediciones con bajo conocimiento técnico, sin conocer cómo la persona es en situaciones de extrema presión y ansiedad que puede cambiar totalmente, ya que es un grupo en un espacio bastante resumido, que es una embarcación. Es muy interesante esta parte de expediciones, porque técnicamente todo está ahí, ¿no? Pero después cada uno reacciona de manera distinta, individualmente o colectivamente, ¿no? Yo recuerdo muy bien, cuando estábamos comenzando con el grupo de X Caracas, nuestra segunda expedición fue a las aves de Sotavento, Yankee Xilófono 5 Lima Alfa. Siempre hacíamos reuniones previas a la expedición y evidentemente para conocernos, etcétera. Y había un grupo muy variado, heterogéneo de personas que participaron en la misma. Inclusive, dentro de esas reuniones, uno de los temas que yo les tocaba era la parte de convivencia y de interrelación entre nosotros, y que vamos a estar aislados del mundo, eh, en un sitio hostil, en un sitio desconocido, con muchas cosas, con individualidades de cada persona es distinta, diferentes maneras de enfocar la vida, distintos tipos de reacciones, que inclusive pudiera llegar hasta conflictos de relación en el momento. Y bueno, eso Era ahí que iba a llegar, que los conflictos, si no hay un liderazgo de alguien para se poner en el medio, ¿no? okay. Yo tengo que Entonces, salir por un rato, acá me suena la campaña, vuelvo en un minuto, ¿ok? okay. Y entonces resulta que en ese momento donde sucede eso, en las charlas previas a la salida, salimos a la expedición, nos fuimos en una embarcación que verdaderamente no era la adecuada para hacer un trayecto desde La Guaira hasta Aves de Sotavento, que era un remolcador de puerto, que no tienen quilla. Bueno, nos agarró una tormenta. Es la única vez en mi vida
que yo he podido expresar que mi vida estaba en peligro, donde la expresión que siempre he utilizado es la sensación inminente de muerte, porque el oleaje le tuvieron que amarrarme a la parte de atrás del barco para las olas que entraban, los peces que entraban, las cavas que rodaban en el agua sobre la cubierta, que el bote, la inclinación, náuseas, vómitos, total, todo el mundo enfermo. Llegamos finalmente con tranquilidad, ya sereno, bajar todas las cosas, bajar a la isla. Y cuando estamos en eso, entonces de repente empiezan ciertos conflictos entre los expedicionarios. No recuerdo ahorita la razón, pero sí recuerdo el conflicto que surgió, y a mí personalmente no me gusta ver gente discutiendo. Me acerqué al grupo y le dije, con permiso, ¿ustedes recuerdan lo que yo les hablé en la reunión previa a la salida de la reacción? Bueno, este es el momento y esto es lo que estamos viviendo. Y recuerden ustedes que también hablamos qué es lo que tenemos que hacer en esta situación. Ahí todo el mundo se calmó, de verdad todo el mundo se calmó, y la expedición siguió su curso. Pero es producto del estrés, del aislamiento, de la noche anterior que fue fatal, toda una cantidad de cosas que hacen desde el punto de vista emocional, ya no reaccionamos igual, y en ciertos momentos perdemos nuestra compostura. Entonces, el trabajo de equipo en expediciones no es fácil y hay que saberlo manejar. Pero no solamente es de manejarlo en el momento, es que estas cosas hay que hablarlas previamente. Hay que ponerlas sobre el tapete, que la gente entienda que el comportamiento, nuestras reacciones, lo que decimos, a veces pueden ser muy sensibles para otros. Y esta gente que participó en esta expedición dependían unos de otros en momentos determinados. Aquí surgieron muchas cosas, muchos conflictos también, pero conflictos inclusive de mando, donde inclusive hay una parte de la historia que hace referencia a que McDonald, el dueño de Zenith, que participó en la expedición, que fue el que puso, él mismo dijo que él era el comandante del Perry. Y pasó por debajo de la mesa, pero lo dijo. Y imagínense un militar, ¿verdad? Que tiene su personal y la estructura militar que es piramidal. No se puede entender con facilidad con un civil. Los civiles tenemos otra manera de pensar. Y entonces entren en conflicto en este equipo de trabajo. Sin embargo, Byrd tenía la cualidad de que fue característico de su personalidad durante toda su carrera hasta el final, de ser muy diplomático, a pesar de que inclusive en sus memorias del viaje escribía lo que tenía que escribir o lo que él sentía. Pero desde el punto de vista de relación interpersonal en situaciones de estrés como las que se viven, imagínense ustedes en aquella oportunidad desde tan lejos, aislados del mundo, no es fácil, pero sin embargo llegó a su fin. No hubo pérdidas de personas, nadie falleció en esa expedición, aunque en muchas otras expediciones fallecieron, e inclusive leyendo de las distintas expediciones, inclusive hasta asesinatos hubo, y precisamente por problemas de relación y problemas de ansiedad, de aislamiento. Pero ese es otro tema. Lo importante es que el trabajo de equipo es el que hace posible los grandes logros del hombre.
Pronto, eu só tô... Só que a gente põe um papel filme. Não, ele tá bem. Eu Ah, sí, Ramón, duas vezes. eso es súper importante. El micrófono prendido y está conversando. Es súper importante lo que tú dices de las reuniones previas en una expedición, conocerse las personas, darse cuenta quién es quién, cómo es cada quien, porque el carácter de cada uno es muy importante conocerlo, saber cuál es el comportamiento de cada quien, porque es importante la una expedición, porque si vamos a esperar al momento que estamos en una isla desierta, conocer el carácter de las personas, ahí pueden venir mayores problemas. Por eso es importante aclarar las cosas todas antes de partir. Por eso, cuando se hace una expedición, se organiza, se hacen muchas reuniones previas para evitar precisamente esas cosas. O sea, y cada quien se vaya conociendo, sobre todo cuando tiene gente nueva al grupo. Pues ya, bueno, el grupo de Caracas, los que estamos, vamos a decir, el grupo más que organiza, vamos a llamarlo así, que es el grupo más cerrado, ya nos conocemos todos, ya hemos ido a tantos sitios que ya, de hecho, somos muy parecidos de carácter, nunca entramos en conflicto, siempre preferimos dejar pasar el conflicto y bueno, a veces hasta dejar pasar cosas para evitar un conflicto. En una expedición a veces hay que hacer eso, dejar pasar ciertas cosas para no pelear, porque imagínate, estamos 5 o 10 personas en una isla remota, nos vamos a pelear, ¿qué vamos a hacer? Cada quien por su lado, cada quien nadie va a hablar con nadie, entonces es una pérdida de tiempo y pasar un disgusto sin querer. Y te digo algo, Ramón, estos que tuvieron 4 años solos, una de las cosas buenas que tuvieron es que no vieron la guerra, no vieron el sufrimiento de la Primera Guerra Mundial. Por lo menos eso fue una parte buena, no ver esa guerra, esa desgracia que estaba pasando en ese momento en el mundo. Hay algo interesante también aquí de esto, es la personalidad de el líder, que era Macmillan. Macmillan, básicamente, él era profesor de geología, pero también tenía mucho que ver en la parte de navegación, e inclusive rescató en 2 días, hubo unos desastres y le salvó la vida a 2 embarcaciones en días distintos, pero le salvó la vida y tuvo de esta información. La conoció Perry, que fue el primero que llegó al Polo Norte. Perry lo invitó a que participara de esto, pero a él le costaba mucho salirse de su área, la parte educativa, Macmillan, y declinó de esa primera expedición de Perry al Polo Norte. Perry, por cierto, no llegó, y al año siguiente, eso fue en el 1908, y al año siguiente volvió a intentarlo y lo volvió a invitar, y esta vez Macmillan dijo que sí, y participó de esa expedición de Perry hasta el Polo Norte, que eran con trineo para llegar hasta allá. Sin embargo, Macmillan no llegó. El congelamiento de los pies hizo que tuvo que regresar y no pudo disfrutar de estar ahí en el Polo Norte. Y a partir de ese momento, que ya estaba picado por la aventura en el Ártico, pues entonces comenzó su carrera de más de 30 expediciones hacia al Ártico durante el transcurso de su vida. Era un individuo muy sereno, muy calculador. Se le conocía cuando los demás se desequilibraban, él podía aglutinarlos y poderlos calmar y poderles orientar. Y eso es lo que hizo posible que él hiciera muchas otras expediciones. Y lo hizo a bordo
del Bowden, que fue su sueño. Él lo hizo a lo que él, como él lo quería, y se lo construyeron de esa manera. Y fue tan bueno que, como imagínense ustedes, ¿cuántos barcos tienen más de 100 años y que todavía no naveguen? Bueno, el Bowden es uno de ellos. Entonces, y de historia del barco, pues hay muchas. Macmillan fue un individuo enamorado del Ártico, sobre todo la parte científica de la flora, de la fauna, e inclusive de las tribus que habían en esos sitios, e inclusive descubrimientos. Recuérdense ustedes que en la parte de Groenlandia ya se cuestiona el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, que es lo que nos enseñan en primaria. Bueno, resulta que se cree, porque hay evidencia de ello, de establecimientos y ruinas que todavía están en el sitio, e inclusive de las cosas, porque de los vikingos. Por eso se dice que a través del Polo Norte llegaron los vikingos a descubrir América. Pero por lo menos en Groenlandia existen estas ruinas y existen objetos de estas civilizaciones, e inclusive de aproximadamente del año 1000 después de Cristo. ¿Ok? Resulta que también por las cuestiones del medio ambiente y el congelamiento y el frost que existe, todo se congela y la degradación de las cosas y de los objetos es mucho más lenta, porque todo está como conservado en frío. Entonces, de estas ruinas y de estas culturas de los autóctonos de esas áreas se parecen mucho, inclusive desde el punto de vista físico, a los asiáticos. Son familias, entre comillas, los esquimales. Esquimales son muchas tribus y muchos grupos sociales y de muchos años. Pues en Groenlandia existen estas ruinas y todavía existen tribus con su lenguaje propio, que son los Nuits. Y Macmillan, junto con otro de sus acompañantes, se propusieron e inclusive formaron un diccionario de la lengua y que existe, de la lengua Nuit. Y Macmillan se le conoce desde muchos aspectos, no solamente científicos, no de filosofía, filántropo, etc. Total es que es una gran historia. Aquí hay mucha gente involucrada en esto. Fíjense, ¿cómo llegar a la radioafición o meterse en este proyecto? Bueno, porque Macmillan necesitaba comunicación. Y Maxim, el presidente de la YARU, fundador de la YARU, inclusive en una de las fotos que aparece allí Don Mix, en el cuarto de radio de la expedición, detrás de la silla de él aparece un rifle, y ese rifle es un rifle diseñado por Hiram Percy, pero no el presidente Leyaru, sino de su papá. Y su papá diseñó rifles y diseñó ametralladoras inclusive. Pero ese rifle que aparece detrás de Mix tiene un silenciador. Ese silenciador sí lo diseñó el presidente de la YARU. Y fíjense ustedes cómo todo se va comunicando, todo se va relacionando. Y cada quien con sus habilidades para hacer posible una expedición como esta, que cambió el mundo de las exploraciones en el Ártico. Fue sumamente interesante el aporte de cada uno de estos individuos. Imagínense, yo me trato de ponerme detrás de esa llave telegráfica, aunque no soy telegrafista, pero
que cómo se abría la propagación y todos los límites que tenía, que primero se comunicaba relativamente cerca, luego con la costa, primero fue con Vancouver y después con California. Y aquí que le respondiera ese otro radioaficionado de Hawái, en esas bandas de longitud de ondas tan largas, donde la propagación no favorece en absoluto, como era el invierno del Ártico. Y sin embargo tuvo sus logros. Demostró que en HF se podía transmitir. Y que las comunicaciones son vitales. A partir de ese momento, todas las exploraciones llevaban radiocomunicaciones. Todo gracias a Macmillan, que vio que necesitaba comunicaciones, producto de su aislamiento previo, y que se puso en contacto con quién, con el presidente de la organización de radio, que a su vez se entusiasmó con la idea y convocó a toda su gente y cogieron un operador de telegrafía experimentado, 21 años, señores, 21 años, y fue héroe de esta expedición también. Así que la radioafición está en todo. Así es, Ramón. Ramón, vamos a pasar a Open Bar y seguimos conversando. Ok. Para finalizar la grabación. Bueno, agradecidos a todos ustedes por hacerse presentes una vez más a este programa Hablemos de Radio. Agradecido, Ramón, excelente charla, mucho conocimiento, mucha experiencia. Muy agradecido por ese tema. Esperemos más adelante otros temas como este. Hablemos de historia de radio. Vamos a ponerle nombre al título, un título nuevo, Historia de la Radio. Bueno, agradecidos. Recuerden que estamos en las redes sociales, nos pueden buscar como YB5RB. Este programa fue grabado, va a ser subido posteriormente a YouTube, nuestro canal también YB5RB. Y recuerden que tenemos nuestra página web, o la yb5rb.org. Así que son bienvenidos para el próximo sábado, a la misma hora, en el mismo canal, para otro tema interesante sobre este maravilloso mundo de la radioafición. Así que bueno, nos vemos el próximo sábado. Tengan feliz fin de semana.